que significa esta medida de Citgo. Y dice autogol porque si bien Estados Unidos puede ejecutar esta subasta, los más afectados, dice Alejandro Terán, no precisamente es Venezuela, los más afectados son los estadounidenses, porque Citgo es una empresa que se extiende en buena parte de toda la costa este de los Estados Unidos y que es un proveedor importante de combustible, ¿no? Sí, no, y aparte de eso, el petróleo que se diseñó para Citgo fue configurado y diseñado en Venezuela, porque en los años 70, 80, cuando viene aquella famosa crisis petrolera de aquellos años, de la guerra Irak-Irak y la guerra del Yom Kippur, a los norteamericanos, el gobierno le pide a Venezuela que deje los recursos en Estados Unidos, hay un superávit de PDVSA, y compran Citgo para la red de distribución de combustible, después de la famosa Navidad de Fría del año 71, con Nixon, tenemos que hacer un poquito de historia, pues viene este proceso de adquisición de estos activos y Venezuela consolida una mega empresa de procesamiento petrolero, consolida un mercado estratégico. Y yo recuerdo siempre esto, ayer escuchaba a un señor hablar aquí con mucho respeto, en el año 58 Venezuela producía 2.150.000 barriles, en el primer gobierno de Caldera Venezuela producía 4 millones de barriles, mi amigo, y Arabia Saudita producía 190.000. Hoy producen ellos sobre los 20 millones de Golfo Pérsico y nosotros estamos en 750.000 barriles. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hubo una estrategia de las petroleras, no de los Estados Unidos. Hay que ponerle nombre y apellido. ExxonMobil, Red Tillerson diseñó esta estrategia el año 2000 para apropiarse de manera indebida y buscaron el mecanismo de las estaciones de servicio. ¿Qué significa eso? Tienen una red de distribución de 19.000 puntos en los Estados Unidos, 3 refinerías importantísimas y atienden más de 150 millones de usuarios. Eso no son juegos baratos. Entonces, por supuesto, estamos aquí en una estrategia para acabar con eso. Claro, ¿cuál fue la figura jurídica del famoso alter ego, este famoso indebido y que va a pasar a la historia como algo de lo peor jurídicamente ocurrido? Bueno, yo desconozco a Maduro, le doy titularidad y personalidad a otro gobierno que no existe, bueno, no lo eligió nadie. Y entonces bajo esa figura yo tomo los activos de Venezuela, de la hipoteca, como te dije ahorita, que tomó de repente tu prima, tu tía o tu hermana, pero como tiene tu mismo apellido, te ejecuto a ti. Bueno, eso es prácticamente lo que están haciendo. Yo espero que el presidente Biden, a quien le notificamos la semana pasada, le mandamos un correo certificado pidiéndole una orden ejecutiva de protección a Citgo, que la tomó Trump. Que sería el único camino que queda para salvar los activos. No, bueno, en este momento sí, yo creo que el gobierno está haciendo algunas cosas, pero es que es otra cosa. Al gobierno de Maduro no lo dejaron entrar. O sea, le dijeron, usted no entra aquí. Imagínate tú, pues el procurador de Venezuela no puede consignar un recaudo dentro del hecho de subasta, diciendo, apelando por lo menos, no que no puede hacer. Es algo inaudito que está sucediendo y yo espero que en los próximos días suceda algo que evite esa masacre dentro de los Estados Unidos. Todo esto ocurre también en el transitar del vencimiento de la licencia 44 y la entrada en vigencia de la licencia 44A. Que ha significado, por supuesto, una modificación de todo el relacionamiento de Venezuela con Estados Unidos en materia energética. Lo que está ocurriendo, nos hablan de más de 20 empresas que están en este proceso para poder 53. entrar bueno, el número asciende allí entonces a eso, que están esperando poder entrar en el mercado petrolero nacional. Nos habla de un Estados Unidos que estaría tal vez dispuesto a revisar en materia energética algunas cosas, ¿no? Sí, lo que pasa que cuando tú tienes una ley de reserva estratégica y tienes que mantener sobre los 350 millones de barriles de petróleo de reserva estratégica y te has consumido 100 millones gracias a que un señor tomó una decisión de ocupar Venezuela y quitarle la broma a Citgo, entonces ese Salo Quereta, y tú le quitaste 1.500.000 barriles a la entrada del puerto de Galveston para cubrir el déficit, para cubrir tu aspecto energético de combustible en un mercado que básicamente funciona automotor, no hay trenes importantes. Después tiene la guerra Ucrania-Rusia que lleva para 3 años, con el déficit tremendo energético de gas, de petróleo, de comida, y le suman ahora el tema del Golfo Pérsico. Bueno, señores, y Guyana no va a producir hasta por lo menos dentro de 3, 4 años. ¿Qué te queda? Te queda tu mercado, tu cliente natural, que éramos nosotros. Entonces ahí tenemos que, y los Estados Unidos, ¿qué está haciendo? Bueno, nosotros fuimos a una entrevista con el Departamento del Tesoro, nos citaron y nos dijeron, usted tiene que hacer esto, nos revisaron perfectamente bien, convencimos a los tejanos de venir para acá, convencimos al gobierno que nos recibiera, convencimos a la banca norteamericana que está dispuesta a poner dinero, convencimos al Departamento del Tesoro que nos emita un permiso. Oye, vale, yo creo que
por sus frutos y por sus obras los conoceréis. Hay un déficit importante y uno de los requisitos que nos está poniendo el Departamento del Tesoro es que ese petróleo que se traiga a Venezuela vaya a la refinería norteamericana como lo hace Chevron en este momento. Entonces yo pienso que ese es el fenómeno que va a venir y después del 28 de julio y después de diciembre, en las elecciones norteamericanas, el martes 7 de noviembre, yo siento que esto va a entrar en un proceso de normalización y saldremos de esta histeria colectiva que hubo, de esta loquera de que soy yo tú, que tú eres yo. Esa normalización vendrá independientemente de los resultados electorales, porque dice Alejandro Terán que buena parte de lo que ocurrió es consecuencia de la gestión de Donald Trump. Y Donald Trump, según algunas encuestas, puede ser el que gane. Bueno, pero Donald Trump se dio cuenta del grave error que cometió. O sea, que no viene con la misma. Yo creo que se dio cuenta que la oposición esa lo robó, le quitó la plata, se llevaron la plata, los 19 mil millones de dólares que estaban en las cuentas de Citgo, según en la corte de Delaware dijo el señor Guaidó y compañía, se rasparon 19 mil millones de dólares. Se quitaron, el mismo Mike Pence en un Twitter dijo, le entrega a Julio Borges 250 millones de dólares. Lo que pasa es que los americanos actúan de otra manera, son más ecuánimes, pero esta oposición, estos señores que se llaman opositores ya en el exilio, pues hicieron una serie de desajustes económicos que trajo estas consecuencias. Eso no puede ocurrir, sea quien sea el presidente, porque la realidad es que usted va a los campos petroleros que vamos a operar nosotros y la realidad social es muy, muy grave. Ese bloqueo, esa sanción, como dice por ahí un candidato irresponsablemente que fue a los ciudadanos y no a PDVSA, dímelo a mí, que tenemos miles y miles de dólares en Texas esperando para despachar a Venezuela, que tenemos bombas, que tenemos tuberías. ¿Cómo es posible que Venezuela importe tubería petrolera y no fabrique tuberías en Venezuela? Bueno, vale, eso es consecuencia justamente de esta barbarie que ocurrió con el único objetivo de acabar con una persona. O sea, un grupo de personas dijeron, vamos a acabar con el presidente. Entonces, para acabar con el presidente, acabamos con el país. Eso no puede suceder, eso hay que eliminarlo de todas maneras y volver a la normalidad energética que nos permita a todos convivir a pesar de nuestras diferencias políticas. Claro, pero el caso particular de la industria petrolera, ya la caída de la producción nacional no comenzó con las sanciones. Es decir, no fue que Donald Trump llegó y allí pasamos de 3 millones a 500.000 barriles o a 400.000, que creo que fue que llegamos en nuestro peor punto, sino que venía ya una caída desde el año 2013. Venezuela desde el año 2011, 2012 marcó un pico importante y luego la gráfica es en caída. La gráfica en caída porque empezó justamente el tema de ese bloqueo de cuentas, perseguir a funcionarios de PDVSA que cometieron hechos de corrupción dramáticos. Se habla de que el grupo de Ramírez llegó casi a dilapidar 50.000 millones de dólares. Se habla que el grupo de Tarek El Aissami entre los 40.000 van 90.000 y el grupo del señor Guaidó 30.000 a 120.000 millones de dólares, que esos tres grupos pues dilapidaron y la banca norteamericana empezó a congelar fondos en todas partes. Aparecieron dinero por todos lados, Loquereta, 15.000, 30.000. Todo ese desajuste que vino, aunado a la desinversión y aunado por supuesto, a las malas gerencias y a desmontar los cuadros técnicos, pues trajo como consecuencia esa caída petrolera. No solamente que Trump tomó la decisión, es que el remate, como digo yo, la guinda del pastel fue el gobierno interino, la guinda del pastel fue la orden ejecutiva y la guinda del pastel es lo que tenemos. Lo lamentable, porque yo aquí no voy a echar la culpa a nadie, lo lamentable es que esta es la situación. Estamos produciendo 900.000 barriles, ha mejorado mucho la producción petrolera. El ministro de Energía ha hecho un esfuerzo importante, el señor Zapa ha hecho un esfuerzo importante para convencer a la gente que venga, pues es otro tema. Tú hablas en Texas con alguien que viene para acá y dice, no, ya se están matando, me van a colgar, me van a fusilar. Claro. Y hay que decir, no es así, es convencer a la banca tejana que venga aquí y convencer pues al gobierno que vamos a hacer las cosas bien hechas. Ha sido un tema muy difícil que yo espero que dé buenos resultados. ¿Y hay voluntad por parte del gobierno? Ustedes como empresarios ven un gobierno dispuesto a abrirse al capital privado, porque en Venezuela cada vez que hay una discusión en el tema energético, en el tema de PDVSA y de la nacionalidad del petróleo, hay quienes saltan y dicen, no, el petróleo es de Venezuela y no, el privado no. Yo no estoy de acuerdo en privatizar las reservas petroleras, nunca lo he estado, porque los países de la OPEP son dueños de la reserva, más los operadores dueños del proceso. Entonces, fíjate que Aramco, que es la compañía más grande del mundo en materia petrolera, empezó por la Chevron, ojo, en el año 1958. Entonces, lo que sí tiene que haber, y yo se lo dije esto al ministro clarito, le dije, ministro, usted ha ido al aeropuerto, ¿verdad? ¿Usted ha tomado café en el aeropuerto? Sí, ese cafetín es privado, pero el aeropuerto es del Estado. Entonces, bueno, PDVSA es del Estado, el petróleo es del Estado, las reservas son del Estado, pero el operador puede ser perfectamente privado, cumpliendo con las leyes venezolanas, cumpliendo con las leyes americanas, pagando su petróleo,
pagando sus impuestos, haciendo una inversión social que está incluso dentro de la ley de Texas de petróleo, la obligación que tenemos las empresas tejanas a invertir en la sociedad. Entonces, oye, yo siento que estamos en un buen momento y tenemos que apartarnos un poco del egoísmo, de la rabia, de unos contra otros, para que esto pueda avanzar y lleguemos a Venezuela en los próximos 5 años a nuestra capacidad instalada, que es de 4.900.000. Que podríamos llegar con la incorporación de los privados, sin problema. Con incorporación de los privados, con una política estable a mediano plazo, a 3, 4, 5 años, racionalmente, con una buena inversión, cuidando la inversión, cuidando la parte social, cuidando los trabajadores, cuidando el mercado, podemos llegar sin ningún problema a los 4.900.000. Gracias por acompañarnos Carlos, esta mañana. gracias por todo. Alejandro Terán con nosotros en estudio, director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo en Texas. 7:10 de la mañana, hacemos una pausa y regresamos de Primera Página.